Bienvenidos a este nuevo podcast con Madeleine García. No son cuentos de camino, son historias reales y lo hacen reales los personajes que hacen vida aquí. Y nos vamos a conseguir dentro de poco con uno de ellos. Es Jorge Jesús Rodríguez Gómez. ¿Le suena? Es el actual presidente de la Asamblea Nacional, es padre de familia, es escritor, es político, es intelectual, es psiquiatra, ha sido vicepresidente de la República, alcalde de Caracas, presidente del CNE, es el actual presidente del Parlamento y es candidato a la reelección como diputado a la Asamblea Nacional. Pero queremos conocer y conversar qué hay más allá de ese Jorge político, de los titulares, de los discursos, de esas negociaciones que marcan la realidad actual de Venezuela. Vamos a conocer a ese hombre, ese liderazgo, qué relatos han dejado huella en su vida y qué ha dejado huellas en este país. Así que dentro de poco nos vamos a conseguir con Jorge. Nos vemos. Chao. Hola, hola. Hola, gracias por estar en el podcast. Con mucho gusto. Vamos pues. No, vamos pues. Manejo yo. Olvídalo. ¿Manejas tú? Sí, manejo Controlador, controlador. Caballeroso, caballeroso. Caballeroso. Así le dicen para esconder, como le dirían las feministas. Ay, no. No, mejor ni decimos. No quiero meterme en problemas Sí, exacto. con nadie. Gracias por permitirme estar aquí en el podcast. Sé que el tiempo lo tienes. Sí, estos días sí, son días intensos y cada vez más, ¿no? Claro, la cuenta es regresiva, ¿no? Para petar, ¿sabías? Ay, buenísimo. ¿Quieres? Sí, claro. Vamos, pues. Claro, para Sí, Petare. En Petare hay mucha historia, ¿no? Sí, sí, además, esta es una campaña, yo creo que esta es de todas las campañas que yo he estado, de las que más he disfrutado, ¿no? Hay campañas que lo marcan a uno. La campaña, por ejemplo, la última campaña del comandante Chávez, la del 2012, una campaña telúrica, muy intensa, muy... Emocionalmente, ¿no? Sí, pero que además tenía como la marca de que era al mismo tiempo que campaña, también era testamento, también era despedida. Y también era, bueno, la indeclinable decisión de luchar hasta el final, ¿no? La última campaña del presidente Maduro, la del 18 de julio del año pasado, también fue muy intensa porque fue una campaña en la que Maduro recorrió una y otra vez el país. Y se metió en los rincones más recónditos. Yo creo que el presidente Maduro fue al encuentro de la gente porque veníamos a mí me pareció que fue como un reencuentro después de la guerra, después de la batalla, porque veníamos, imagínate tú, veníamos de años terribles, pues, años en los cuales un plan, una acción para destruirlo, ni siquiera para derrotarlo, era para destruir nuestra trama social como país, como territorio, como ejemplo para el mundo, como ejemplo para América. Y después la pandemia del COVID en el 20 y en el 21. Y entonces yo creo que Maduro hizo la campaña del 24 una intención de estrechar millones de manos. Y a partir de allí, creo que a él se le ocurrió este plan y esta campaña. A mí me ha gustado muchísimo, ha sido maravillosa porque es una campaña cuerpo a cuerpo. Abrazo a abrazo. Sí, tal cual. Hemos tratado incluso de, si te has dado cuenta, no hemos hecho grandes mítines. Me imagino que para cerrar haremos concentraciones más grandes, pero en este caso hemos ido a las calles, o sea, y hemos visto cosas de verdad maravillosas. Y vemos un pueblo que está fuerte, un pueblo que ya siente el derecho a la recuperación, el derecho a la prosperidad, que ya siente que lo peor pasó. Yo creo que la comunicación ha cambiado y la política también, la manera de hacer política, porque si antes eran grandes mitines, ahora no están así, es eso, el menudeo, el cara a cara, el cuerpo a cuerpo. Sí, además es algo que ha venido incluso desde la selección de nuestros candidatos y candidatas. Recuerda que venimos de un proceso de amplia consulta donde le preguntamos a
a los militantes. Y una cosa que fue unánime en todo el país, lo decían los de Táchira y lo decían los de Cumaná, decían gente que son muy diferentes unos de los otros. Decían, mira, nosotros no queremos navegados aunque hayan nacido aquí, nosotros queremos candidatos de aquí. Claro, Y- es la venezolanidad. Claro, y también esa sensación que tiene la gente de que ya la democracia venezolana ha evolucionado gracias a la revolución bolivariana, gracias a Chávez, gracias a Maduro, ha evolucionado a una forma de democracia mucho más profunda. Entonces el planteamiento es que nosotros no estemos otra vez con gobernadores, con diputados que se encierran en oficinas. No, no. Yo fui al meeting de Cumaná, que tenemos una candidata joven, Joana Carrillo, escogida por las bases en consulta. Y bueno, Joana nació en el barrio Brasil, que es el barrio más grande que tiene Cumaná. O el caso de Intochi, el de nuestro candidato a Papaleo, nuestro candidato a gobernador de Yaracuy. El meeting de Leonardo fue en la misma calle que nació. En la calle que nació fue nuestro casa por casa. Sí. O el caso de Donald Donaire en Trujillo, o La Tata en Bolívar, o Luis Caldera, que ha sido como una gran sorpresa. sí, que ha sido alcalde de esa tierra tan seca que retrató Rómulo Gallego bajo la misma sombra. Y creo que ha sido correcto. Y por otra parte, otro elemento de la campaña es, mira, ¿quiénes son los que se quedaron trabajando con él? ¿Quiénes son los que pusieron el pecho? Los que no se escondieron. ¿No? Tú ves a todos estos candidatos de la derecha ahorita, en el año 20, cuando la pandemia, se encerraron. A mí me dio COVID 9 veces. ¿9? 9 veces me dio a mí. Y sí, puede ser, quizás más. Y ellos salieron una sola vez a ponerse la vacuna que Maduro trajo, a pesar del bloqueo que ellos mismos habían solicitado, que ellos habían propiciado, sí, y que Maduro tuvo que traerla por los caminos verdes, cambiando de aviones, cambiando de países, casi que de contrabando para que no nos robaran las vacunas y para que pudieran llegar. Entonces, el lema que además provino de la gente, ese lema de, no, esta es la gente que resuelve. Al final pueden tener defectos, pueden hacerlo mejor o pueden hacerlo peor, pero esa es la gente que está aquí, esta es la gente que resuelve. Y esta es la gente que el pueblo de Venezuela va a elegir. Bueno, ese es el eslogan de la campaña, pero Así ya va. Un detallito, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero no me dejaste manejar. Ajá. Aquí la conductora soy yo y este es el diván en donde estás tú. O sea, yo estoy aquí Sí. de conductora de este programa. Te voy a decir la verdad y una pequeña confesión. Y es que a mí me gusta mucho manejar, porque es el momento del día en el que yo estoy pensando. Ah, Porque yo manejo, porque tengo que rodar de un lado a otro con mucha frecuencia. no es por nada del machismo. por No, favor. no, bueno, quizás hay Freud decía que siempre hay un contenido latente, pero más allá del contenido latente freudiano, y es verdad que me siento Relajado. Sí, porque es un momento de pensar. ¿Has podido viajar en el país manejando tú? Viéndote para Quisiera, la chance. quisiera hacerlo más. Quisiera hacerlo así tipo Diosdado, por ejemplo, que Diosdado le encanta agarrar un carro y que O se el lo trague la noche. presidente. O el presidente sí maneja, pero Diosdado le encanta es carreteras del interior. Me gustaría hacerlo mucho más, me gusta mucho más. Ahora, una cosa, ¿cómo te da tiempo a escribir? Sí. Porque, ¿cuántos libros llevas? Llevo 6 libros. 5 libros de literatura y un libro de un ensayo sobre literatura que escribí hace algún tiempo. Porque, a ver, cuando uno lee los libros de Jorge Rodríguez, ahí consigue al hombre poema, Ajá. amigo, al hombre cama y al hombre político. Sí. Bueno, yo creo, Borges decía que la actividad natural es leer y lo contranatural es escribir. Creo que lo dijo alguna vez Borges, porque el acto de escribir es un acto muy arduo, no es nada sencillo, es una cosa muy compleja. Es complicado el mecanismo, digamos, interior, el mecanismo psicológico, el mecanismo mental que te pone en una actividad casi psicótica, porque es casi delirante, porque tú te pones por ejemplo, en el caso de los cuentos,
y más que lo cuento en la novela, sin duda alguna, inmediatamente te pone a vivir una realidad paralela que los demás no saben que tú estás viviendo y tú sí sabes que la estás viviendo. O sea, ahorita no, porque ahorita no estoy en ese proceso creativo, pero sé que pronto va a venir. Cuando paso cosas tan intensas como una campaña, siempre viene un momento después donde aparece la necesidad de escribir alguna cosa. Esa vivencia, aun cuando es complicada y es arduo, también es muy rica, porque te permite a ti vivir otras vidas que no son la tuya. Y termina siendo muy interesante ese proceso donde además los personajes te escapan de las manos. Eso pasa a mí con mucha frecuencia. Donde en la novela que publiqué en el 23, El mar que me regalas, un personaje entrañable tiene que morir y al final no murió. Ella decidió que no morir, no se escapaba y se escapó. Y ese mar que me regalas, ese título, me llamó poderosamente la atención. Sí. Leí el resumen, además lo publicaste, lo lanzaste en España. Sí. ¿Cómo te fue allí? Está muy bien, ahorita acaba de salir en España hace 2 o 3 meses. Están todas las librerías importantes de Madrid, del interior, y los aeropuertos. ¿Y no lo han perseguido como la extrema derecha? No, tú sabes que hay una cosa como un poquito disociada, en mi caso, yo separo mucho la actividad política de la actividad creativa. Literaria. Y antes cuando psiquiatra igual, porque cuando uno es psicoterapeuta, yo era sobre todo, yo hacía psiquiatría, digamos, la psiquiatría normal, como la actividad médica, pues la disciplina médica, pero también hacía psicoterapia, que es sobre todo la cura por la palabra, el trabajar con el paciente mucho de sus procesos internos, etc. Pero en aquel tiempo también, imagínate, o sea, yo escribía unos cuentos que muchas veces tienen unos contenidos muy duros, muy fuertes, y al mismo tiempo ser psicoterapeuta, alguna gente se sentía un poquito timbrada con el tema. Ahora, imagínate tú como político, lo que puede ser que alguien diga, mira, pero que intenten aprovechar las cosas que escribo para tratar de dañar, como hacen tantas cosas. Pero la verdad yo creo que eso se exorciza a través de la honestidad brutal, como dice aquel disco. Es decir, de ser honesto. Yo soy muy honesto con lo que escribo. Yo no hago concesiones cuando escribo. ¿Hay alguien de la oposición que podrías exorcizar, que podría cambiar, que podría servir algo de esa psiquiatría? Es que a mí como venezolana me siento abrumada, te digo sinceramente, claro. Porque yo veo tantas contradicciones, pero veo sobre todo la maldad. Sí. Entonces, ¿cómo el Jorge psiquiatra puede sentarse con el Jorge político, esas caras que hablé, con alguien a negociar? Es que hay un interés supremo, hay un fin supremo, madre. No lo digo de forma retórica, lo digo de forma real. A la larga, en las décadas por venir, que ojalá sigan siendo décadas de paz y de prosperidad, pero a la larga, las generaciones que vendrán, si en algún momento tienen que reconocerle a Hugo Chávez, pero principalmente al presidente Maduro, porque es el que ha llevado los ataques más arteros, ha sido la inmensa paciencia para preservar la paz. Porque perfectamente hubiéramos podido haber sucumbido a todas las convocatorias que ellos han hecho, al odio, a la muerte, a la destrucción. Han hecho de todo, han asesinado gente, han quemado gente viva, han promovido incursiones en nuestras costas, han entrenado mercenarios y paramilitares en Colombia para traerlos aquí. Bueno, justamente tú has hecho la cobertura de todos esos eventos, golpes de Estado, un ataque con drones para asesinar al presidente y a todo el alto mando político y militar de Venezuela, que estaba ese 4 de agosto del 2018 allí. Han desconocido elecciones, cometieron la peor de las barbaridades cuando ganaron unas elecciones. Fíjate que nosotros cada vez que hemos ganado las elecciones es para trabajar. No creas que es muy sabroso ser alcalde en revolución. Te iba a preguntar eso, porque ¿cómo poder aguantar tanto? ¿En qué consiste esa resiliencia, resistencia? Claro. ¿Tiene que ver en tu caso con tu familia, con esos valores de Jorge padre, de la mamá de él? Yo creo, sí, sin duda. Yo creo que, te repito, que hay un fin supremo, y el fin supremo es que el país esté en paz, y el país está en paz. Y además, el país está en paz sin que nosotros hagamos concesiones
en aquellas cosas en las que no podemos hacer concesiones. Nosotros no podemos hacer concesiones, por ejemplo, en la preservación de nuestra independencia, de nuestra soberanía, del derecho que tenemos a la autodeterminación, a decidir con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos sin que venga un gendarme que decida por nosotros. Uno ve esos ejemplos lamentables, como el caso de Bukele o Milei o el payaso que está en Dominicana, y uno dice, oye, qué triste, pero sobre todo qué triste para esos pueblos tener que soportar esclavos así. Entonces, además de la preservación de la paz, no ha sido a toda costa, no ha sido a todo precio. Ha sido una paz sostenida con una paciencia que ha tenido el presidente Maduro y antes Chávez. Y si te pones a ver cuántas veces lo convocó Chávez a diálogo en momentos en que desde el golpe de Estado lo acababan de meter preso, lo iban a matar, decidieron ajusticiarlo, un milagro lo salvó, y lo primero que hizo fue tomar el crucifijo. Y no creas que no hubo chavistas que criticaron eso, hubo gente que dijo, pero ¿cómo es posible? Pero para poder negociar se necesita una coincidencia. ¿En qué coinciden, por ejemplo, el gobierno y Estados Unidos, por poner algo, y también la oposición extremista? O sea, por decir algo, la que está ahorita en la cabeza, que es María Corina Machado. Bueno, no, hay cosas que no son negociables. Nosotros, por ejemplo... ¿Pero hay puntos de coincidencia? No, con el fascismo no, absolutamente no. Nosotros jamás nos sentaremos con el fascismo. Ellos han intentado en varios momentos solicitarlo. En el momento en que ellos abrazan descaradamente y se quitan la fachada para asumir directamente los postulados de Hitler o de Mussolini o de Netanyahu o de Zelensky, ya para nosotros hace imposible cualquier posibilidad de negociación. O sea, no se siente. No, porque es que además, si te pones a ver cuántas muertes y cuánto derramamiento de sangre se hubiera evitado si los países de Europa, de la llamada Europa Occidental, hubieran sido menos blandengues con Hitler en esas etapas de la década del 30. ¿Cuánto se hubiera evitado de la guerra? Y cuánto habría también de una intención de ver que, como a Hitler lo apoyaban los grandes magnates de Alemania y el capital europeo, entonces a ellos les parecía no tan malo, y fíjate lo que terminó ocurriendo, el nivel de barbarie al que se llegó. Nosotros no vamos a negociar jamás con quienes han promovido casi que la desaparición del país, la destrucción del país. Ahora bien, si hay sectores que en este momento promueven que van a respetar la Constitución, que van a respetar las leyes de la República y sobre todo el mantenimiento de la paz, bueno, hablamos con ellos. Si están mintiendo, bueno, ya la historia sabrá ajustar las cuentas a quien haya que ajustarlas. Hay una cosa que es verdad, y Maduro se los ha preguntado a ellos en algunas reuniones que han sostenido con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con estos sectores del abanico de la derecha venezolana. Que no tiene que ver con la extrema derecha. Con el fascismo nosotros no negociamos y no hablamos y nunca vamos a hablar. No se han sentado. Nunca nos hemos sentado y nunca nos vamos a sentar. Han tratado de buscar fórmulas de jalarnos mecate para que nos sentemos y les hemos dicho que nunca lo vamos a hacer. Pero Maduro se los ha dicho. Ustedes han recurrido de manera compulsiva a la violencia y han recurrido de manera persistente a salidas extraconstitucionales. Yo les pregunto, ¿dónde estaban ustedes en el año 2002 y dónde estábamos nosotros? ¿Y dónde estaban ustedes en el año 2025 y dónde estamos nosotros? Para que vean que la violencia, para que vean que pensar en salidas que no están en la Constitución, bueno, no les ha dado ningún tipo de rédito político. ¿Y en qué punto de coincidencia hay con Estados Unidos, por ejemplo, para sentarse a negociar? ¿Sí ha habido? Yo creo que en el caso, te hablo solamente de la persona con la que nosotros nos hemos reunido, que es el caso del enviado especial de Donald Trump, Rick Grenell, ¿no? Yo creo que ellos tienen una reflexión acerca de la política de Estados Unidos hacia Venezuela en el primer mandato de Trump, que fue un fracaso, que fracasaron. Recurrieron a la máxima presión, apoyaron el gobierno de Narnia y lo que hicieron fue soportar una inmensa operación de corrupción. Ahí se amasaron verdaderas fortunas a costa del gobierno de Narnia y a costa de Citgo y de robar los Citgo y de robar los monómeros. ¿Tú crees que ellos irán por ello en algún momento?
momento? Bueno, no sé. Los gringos tienen un dicho que en el caso de Trump lo aplica con mucha fuerza y es que el dinero no crece en los árboles. Money don't grow in the trees. Yo creo que en ese sentido también ellos tienen algunos intereses con el tema, por ejemplo, de la migración. Y nosotros tenemos un interés supremo allí y es que regresen todos nuestros migrantes. Y los 253. Los 253 es nuestra nueva campaña. Acabamos de demostrar, el presidente Maduro acaba de demostrar que cuando él promete algo, lo cumple. Nosotros tuvimos 2 años negociando con los gringos Alex Saab. El rescate y la recuperación de Alex Saab y mucha gente decía que eso era impensable, mucha gente decía que eso era imposible y Maduro insistió. Bueno, no sé si eso se ha dicho, creo que no, pero yo me reunía una vez a la semana en una isla del Caribe con el enviado de los gringos para hablar de Alex Saab. Todas las semanas. Religiosamente. Y las primeras reuniones el gringo me decía, se podrán caer las estrellas del cielo, pero nosotros nunca vamos a entregar a Alex Saab. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo que ellos sucumbieran? ¿Se puede decir? No tengo la menor idea. Eso no se vale. O sea, entiende, yo soy la que... Yo me imagino que fuimos tan necios, dale, que en algún momento no, coño. Ya, dáselo. Bueno, también necesitaban a los gringos que estaban acá, ¿no? Exactamente. Y hay una cosa sobre el tema de la migración, que no sé si el presidente Trump lo sabe, pero es una verdad del tamaño de una iglesia. El día que Estados Unidos deje de agredir económicamente a Venezuela, el día que levanten las sanciones económicas, ese día se acaba la migración. Ese justo día se acaba la migración de venezolanos en el exterior. ¿Tú crees que algún día se sentarán de cara a cara Trump y Maduro? No lo sé. No. ¿Habrá posibilidad de eso? Porque el presidente decía, si yo me siento, todo esto termina. Porque estará estrechando la mano de un hombre que es transparente. Maduro tiene 2 características que lo hacen un sujeto ideal para la negociación. Uno es que es pragmático, que habla, pues. Viene de la experiencia en la clase obrera, de la representación sindical, viene de las calles, viene de la dialéctica, viene del intercambio de ideas, y es un hombre que habla, pues, que puede hablar y defender su posición y respetar al otro y escuchando al otro. No es una persona sectaria. Y segundo, que es transparente. Maduro le da la mano a alguien y le dice, yo voy a hacer esto en 3 meses, y en 3 meses va a dar cumplida esa misión. Jorge, y por otra parte, el presidente es una persona muy empática. Y esto ya es una cosa, yo no sé nada de esas cosas de negociación. En mi vida me he leído un libro de negociación. ¿No? ¿Y cómo has hecho? Es que a mí me parece que esos libros de negociación, no sé, porque les tengo cierto resquemor, porque me suenan como cosas de autoayuda. Sí. Pero lo que yo creo es que tú no puedes emprender una negociación compleja, como en este caso con Estados Unidos de América, sin que haya algún nivel de ¿Y has empleado la psiquiatría? Confianza. ¿Ah? ¿Has empleado la psiquiatría en este tipo de cosas? ¿No? Tú sabes que a mí eso me lo señalan más bien como una cosa, como una especie de crítica. Gente cercana a mí, no me vengas con tu psiquiatría. Sí. Con tu psiquiatría barata. Estamos entrando ahorita a Petare. Ajá. Y quería hablar un poco sobre este tema de esta nueva manera de ser democracia y de escribir la democracia, porque todo cambia, nada es pétreo. Claro. Y por supuesto la democracia no es pétrea, el diálogo tampoco es pétreo, es decir, hay flexibilidades para todo. Uh-huh. ¿Cómo se puede hablar de un país con esta nueva manera de planificarse, de democracia, y que trascienda, pero además que se incluya el resto de los venezolanos que no creen en esto, porque hay gente que no cree? Sí, fíjate, el año pasado el presidente nos solicitó a la Asamblea Nacional que empezáramos un proceso de renovación de las leyes comunales, porque él tenía el plan de acelerar la profundización de la democracia a través de aquella orden que le dio Chávez, ¿te acuerdas? Cuando comuna o nada. Y en aquel momento, a mí lo que me quedó claro era que, bueno, que íbamos a un proceso de renovación de las leyes para adecuarlas más a los nuevos tiempos, a la nueva realidad económica, etcétera. Pero en ese momento, es una cosa como una reflexión mía,
lo que estaba haciendo Maduro era precisamente cumplirle a Chávez en cuanto a la necesidad de ir a una democracia de verdad. Porque nosotros en este momento nos mantenemos en una transición, y es una transición que, como todas las transiciones, va a ambos lados del espectro en una o en otra ocasión. Y es verdad también que algunos de nuestros rojos rojitos, cuando son electos en algún cargo de la llamada tradicionalmente democracia burguesa, entonces se inclina más hacia lo burgués y menos hacia lo democrático. Y eso, bueno, ya tenía una crítica muy severa por parte del presidente Maduro, y creo que dijo, bueno, este es el momento, vamos a recurrir a la herramienta fundamental para empoderar al pueblo, porque además veníamos de un gran sufrimiento que se le infligió al pueblo con las sanciones, con el bloqueo, la pandemia, y que hacer más eficiente la administración del Estado, hacer más eficiente la administración del país. Y mira cómo se ha sido. Yo vengo ahorita del barrio 70 en el Valle, que lo conozco muy bien. Mi primer acto. Porque ahí crecí, por ahí. No, yo crecí abajo, pues en la avenida Intercomunal, en la residencia en Nongaray, cerca del barrio 70. Pero mi primer acto de campaña como alcalde en el año 2008 lo hice en el barrio 70. Y de verdad, tú lo ves ahora, Madeleine, y se nota con mucha fuerza el impacto de la revolución en el barrio. Con muchísima fuerza. Y no te lo digo de manera, ¿sabes?, demagógica. La gente lo decía. No, aquí vinieron. ¿Estás satisfecho, Juan Rodríguez, con lo que ha hecho hasta ahora? ¿Qué harías y qué mejorarías? Yo creo que falta mucho. Yo creo. ¿Se alcanzará la vida? Yo creo que le alcanzará la vida a la revolución, porque una cosa muy importante que tiene la revolución bolivariana en este momento es que yo creo que Chávez nos estuvo formando y nos estábamos dando cuenta, parecía una especie de, ¿cómo se llama?, de escuela de clases prácticas. Sí. Sí, yo creo que porque ahora tú ves que no quiero ponerme excesivamente inmodesto, porque hay un equipo fuerte, un equipo de trabajo que además es leal, ha sabido ser leal. Ese exorcismo, esa yugulación que hicimos que hizo Chávez, de la maldición de la traición al libertador Simón Bolívar, ese era un temor que tenía Chávez y que teníamos muchos, a repetir la maldición al libertador del año 28, 29 y 30, 1828, 29 y 30. Y fíjate cómo ocurrió exactamente lo contrario, cómo a pesar de todo, porque desde el mismo momento en que pasó a otro plano el comandante Chávez, algún funcionario gringo escribió un documento y llegó al escritorio de Barack Obama y dijo, dale, ahora es el momento, dale. Porque todo arrancó con el decreto Obama, no fue nada más. Claro, pero yo te iba a preguntar eso, fíjate. El decreto Obama es una directriz, pero ahorita es un manifiesto, y ese manifiesto del año 1798 que desempolvó Donald Trump de la ley del enemigo extranjero, exacto, es una política. ¡Adiós! Es una política. Exacto, sí, claro, eso es. O sea, el punto de partida es el decreto Obama, y el punto final, o este punto final, el punto de aparte fue la ley, la barbaridad esa, por eso no es una ley, el adefesio ese del enemigo extranjero que fue firmado hace una semana. Y creo que ellos dijeron, bueno, esta es la oportunidad, y lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros, fracasaron estruendosamente, y fracasaron porque nos mantuvimos unidos, porque le fuimos leales a Chávez, porque Maduro tenía una paciencia, Dios mío, una tenacidad infinita. Total. Yo te digo una cosa, en esos tiempos, en esa cosa de negociación, porque yo soy una persona como muy despectiva, más impulsivo. Ayer me encantó cuando troleó a Maricone, dijo, aquí está la operación Guacamaya. ¿Están durmiendo ahí? Sí, están durmiendo aquí. Cuando tú escuchas estas cosas, ¿te diviertes con él? Claro, yo conocí al presidente Maduro cuando yo tenía 12 años y él 14. Yo lo conozco hace 44 años, 45 años. ¿Pero esta cercanía es ahorita así fuerte o siempre ha sido? Recién asesinado mi papá en el año 76,
Él lo ha contado varias veces, él empezó a militar con mucha más fuerza en el partido de mi papá y él iba mucho a mi casa. La Liga Socialista. Sí, porque él era del Valle y él iba mucho, él tenía una imprenta, entonces yo tenía un periódico después, ¿no? En la Facultad de Medicina, todo el tiempo el liceo y como es él, pues, una persona con mucho humor, muy cercana. Y siempre nos mantuvimos muy cerca, ¿no? Después, claro, ahora ya una cosa de día a día, una cosa de... Ya. Sí, y hay una cosa que es lo que quizás a veces no se dan cuenta estos sectores de la derecha, que a lo mejor no entienden bien, y es que de verdad nosotros somos hermanos, es la verdad, no es una cosa... Sí, nunca dejan a nadie atrás. No dejamos a nadie atrás, no, quien sea. Estos muchachos, estos 253, o sea, nos cuesta hasta saber su nombre porque ellos no han entregado nada. No, en esta operación de secuestro ni siquiera nos han entregado una simple lista diciendo que... ¿Y tú crees que vamos a volver rápido? Estoy seguro que nos la van a regresar. ¿Rápido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sea, pero nos la van a regresar. A mí me impresionó cuando entró esta comisión bicameral, que precisamente no fue para ver en qué condiciones estaban, Exacto. Sino para reforzar lo que había la gran hecho cosota que habían hecho, sí. Exactamente, y ellos empezaron a gritar y a hacer la señal esta internacional y enseguida las madres se pusieron, mira mis hijos y todos ahí unidos, ¿no? Eso Tú sabes que cuando yo vi a esos muchachos rebelándose, y me acordé de un libro de un sobreviviente del Holocausto nazi que se llama Viktor Frankl. El libro se llama El hombre en busca de sentido, y él decía que para poder sobrevivir al horror del campo de concentración nazi había que rebelarse contra el campo de concentración nazi, había que mantenerse muy atento de no sucumbir al horror, de no sucumbir a la barbarie. Cuando yo vi a esos muchachos haciendo las señales diciendo nos tienen secuestrados, esto es un secuestro, dije, no nos vamos a traer. Mira esto. Ajá. Esto te trae un recuerdo de ahorita. Sí. ¿Qué significa el ping-pong? Porque donde pones el ojo, pones la bala. Sí, que ahora más tarde vamos porque vamos a practicar ping-pong. Ah, sí, pero ya va, quiero mostrarte otra cosa. Ajá. ¿Qué te recuerda? Practiquemos, voy a practicar. Y tú jugabas muchísimo. Mucho. ¿Y qué recuerdo te viene? Después lo hablamos. Sí. Dale. Vamos para acá. El ping-pong. El hombre del ping-pong. Ganapia ese. Estoy metida aquí en la olla, en pleno Petare, y es que esta es la venezolanidad, no se la quita nadie, este calor y color de pueblo. ¿Cómo? Bienvenida a Petare. Una pregunta, ¿qué van a hacer ustedes los 25? ¿Por qué van a votar aquí Miranda? Ah, bueno, Boca. Mira, esta es la venezolanidad, ¿no? Sí. Tal cual. Es para esta campaña, nos metemos adentro, un abrazo. Y toda la gente te dice a la orden de su casa. Parece una procesión, pero no, resulta ser que esta es parte de la campaña acá de Venezuela. Miren. Sí, parece una procesión, parece que hay una identidad con los candidatos que resuelven, pues. Y eso es importante porque creo que lo vemos como iguales, o sea, tenemos una relación social de igual.
donde podemos hablar con ellos, podemos explicarles qué es lo que sentimos y lo que conocemos aquí en nuestros sectores, y ellos con toda responsabilidad nos oyen y buscan la forma de resolver los problemas que tenemos aquí. Con los proyectos constructivos se hacen escaleras, se hacen embaulamientos, se hacen alcantarillas, también se acomodan techos. ¿Se les ha mejorado la vida? Muchísimo. ¿Y esta es una de las escaleras? Estas son una de las escaleras con el proyecto. A ver. Ah. Oh. ¿Y ha cambiado la manera de hacer política en Venezuela? La fuerza del pueblo. Aquí lo que hay es pueblo por todos lados, caminando. Estamos financiando y ejecutando proyectos que nos permiten a nosotros seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Ustedes son invencibles, son un pueblo invencible, movido por el amor, movido por la vida plena, movido por la inmensa hermandad que solamente los venezolanos sabemos demostrar. Ustedes saben que sabemos ser nosotros. Nosotros sabemos ser hermanos. No hay gente que sepa más de hermandad que los venezolanos y las venezolanas. No hay gente que sepa más de solidaridad que los venezolanos y que las venezolanas. Este pueblo, a punta de amor, derrotó al oprobio, derrotó a los violentos, derrotó a los que llamaron a golpes de Estado, a los que llamaron a que nos pusieran sanciones para tratar de doblegarnos. Pero ya sabemos cómo hacerlo y vamos a terminar de derrotarlos y vencerlos el próximo domingo 25 de mayo. No, gracias. Vamos. ¿Ahora para dónde? Te voy a llevar a la UCB. Ah, buenísimo. Me siento como novia así después de mi novia no la arepa también. No se vaya a poner brava conmigo, Daniel. Que me quedó uno. ¿No? Adiós, chao, chao, gracias, chao, chao. Qué bonita la gente. Sí, la gente es impresionante. Pero además de eso, viste que subimos por las escaleras que ellos mismos hicieron. Sí, una cosa impresionante. Esos son de los proyectos que veníamos hablando. Sí. ¿Correcto? Sí, eso es lo que estaba viendo. Y tú sabes que me impresionó que una persona... Adiós, está fría. Chao. Chao, gracias. ¿No tomas cerveza? No, sí me gusta la cerveza, pero no tomo mucho. Yo tomo, adivina, ¿Qué? cerveza con frescolita. De ahí no puedo. Uy. Sí. Un maracucho imposible. Cuando yo estudiaba kinder, mi mamá era maestra de ese kinder también de la universidad. ¿En serio? Sí, el kinder nuestro era muy lindo porque estaba encima de la Casona Ibarra en la UCB por donde están las piscinas. Ajá. Pero como haber sido el gobierno de Caldera, puede ser el primer gobierno de Caldera o el de Pérez, allanaban la universidad todas las semanas, allanaban. Y entonces lo allanaban, entonces había que salir esas maestras con ese poco niñitos porque nos usaban gases lacrimógenos. Sí, así que ¿Dónde se iban? bueno, nos sacaban y nos digamos hacia la Plaza Venezuela, entonces no hubo más remedio que mudar los kinders de la universidad. Así se hizo la noche, y con ella llegamos a la Universidad Central de Venezuela, un escenario donde se formó desde niño y desarrolló gran parte de su vida, la de su hermana Delcy y sus padres. Allí el tiempo se detuvo para abrazar los recuerdos y su historia. El legado de su padre, un líder que dejó huellas y marcó su existencia, y quedó inmortalizado en la vieja y conocida Tierra de Nadie, que pasó a ser de nadie para hoy ser la Plaza Jorge Rodríguez Padre. Mi papá fue delegado al Consejo Universitario de la UCB, creo que en el año que yo nací, en el año 65, no, mentira,
Yo nací en el 65 y mi papá fue delegado de Consejo Universitario de 1967 a 1969. El hombre que vive en medio de una profunda intensidad y vaivén político, el Jorge serio, determinante para muchos, permitió en este viaje escudriñar parte de su alma. Contó cuál era su mayor felicidad. A mí la cosa que más me gusta hacer en la vida, de verdad, me gusta más que la política, me gusta más que la medicina, me gusta más que la psiquiatría, me gusta más que la escritura, es ser padre. Como una cosa de experiencia vital. Yo tengo 4 hijos y mis hijos son tan distintos uno del otro. Y son tan ricos, tan cercanos, no sé, pues son compañeros, son muy compañeros, son muy... Yo no estoy de acuerdo cuando los padres o las madres dicen, no, mi hijo más que ser mi hijo es mi amigo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que los hijos, o sea que la función del padre es una cosa muy importante para estarlos supeditando solamente al tema De la amistad. De la amistad, ¿no? Solamente. Pero bueno, es lo que más me gusta hacer y yo tengo una vida plena con mi pareja, con mis 4 hijos, con mi hermana, con mi madre. ¿Qué significa Delcy para ti? ¿Sabes? Delcy, la relación que yo tengo con ella es mucho más allá de la relación fraterna, es más filial que fraterna, es más... Cuando mi padre muere, Delcy tiene 2 años, para ver, no 4 años, 5 años. Y mi padre él quería muchísimo a Delcy, le decía mi negrita. Y la agarraba, o sea, era su preferida. Es verdad que con mi mamá también era conmigo más. O sea, era un Edipo perfecto, diría Freud. Y adivinen cómo concluimos el día. Aunque le faltó enseñarme a jugar ping-pong, jugamos pelotica de goma. Y es que por allí creo que comenzó un secreto. Donde pone el ojo, enfoca la estrategia. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció este podcast con Jorge Jesús Rodríguez Gómez? Vamos a seguir conociendo los personajes que marcan la historia de este país. De un país que es de todos, en donde debe prevalecer la convivencia en medio de las diferencias. Nos vemos en un próximo podcast. ¡Chau!